Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que canto para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, hermanos, les saludo en el nombre de Jesús. Tengan ustedes una cordial bienvenida a nuestro TCD del día viernes. Que Dios me los bendiga. Hoy día tenemos un tema muy bonito, un tema muy particular acerca de uno es el que reparte los dones. Y nuestro estudio bíblico de esta mañana se encuentra en la primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 2, el verso 1 al 11, que dice así: Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que nos da el Espíritu, no quiero que lo malentiendan. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a los ídolos mudos. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús, y nadie puede decir que Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de manera diferente, pero el mismo Dios es quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno, el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otros, el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro, el mismo Espíritu le da gran fe. Y a alguien más, a ese único Espíritu, le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía hay otro, se le da la capacidad de hablar en idioma desconocido, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe de tener. Realmente, hermanos, podemos decir en esta mañana que la educación es cara, pero más cara es la ignorancia. Y aquí el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Corinto, especialmente a los creyentes, para advertirle de que no pueden correr el riesgo realmente de ser prácticamente falta de entendimiento, de conocimiento acerca de este tema tan importante. Pablo viene educando, viene discutiendo las demás áreas de carnalidad de los creyentes a través de los capítulos anteriores, y ahora realmente comienza a hablar, educar a los corintios con respecto a la fuente de todos los dones espirituales y sus manifestaciones. Ahora, cuando Pablo habla de dones, se refiere a talentos misericordiosos que llevan como resultados hechos milagrosos, dejando en claro que todos estos vienen por la influencia del Espíritu Santo. Ahora, Pablo empieza claramente con el primer verso diciendo así: Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que da el Espíritu, no quiero que lo malentiendan. No quiero que sean ignorantes, no quiero que tergiversen lo que les voy a decir. Ahora, les menciona realmente la dificultad que tienen para poder entender la capacidad, la influencia y el obrar de los dones y las manifestaciones del Espíritu Santo. Y ahí les dice claramente: ustedes saben que cuando todavía eran paganos, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Y luego les dice el verso 3: Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. Entrando un poquito, ahondando un poquito más en el contexto religioso de la cultura griega, conocemos que ellos tenían todo tipo de templos y todo tipo de ídolos. Adoraban al dios Zeus, adoraban a Apolo, adoraban realmente, hermano, a Atenas, a Afrodita, y etcétera, etcétera. Sin embargo, hay un templo muy particular que nos llama la atención, y es el templo que estaba justamente en la zona cerca muy en Corintios, un templo dedicado realmente al dios Apolo, llamado el templo de Delfos.
El templo de Delfos realmente era el oráculo realmente de Apolo. Es decir, las personas, si querían conocer acerca de las predicciones de las cosas que iban a acontecer, las personas antes de empezar cualquier viaje, sea de trabajo, sea la guerra, sea cualquier decisión, iban al oráculo, a Delfos, para que realmente les pudiera dar la visualización si es que el trabajo o la batalla que iban a lograr iban a tener éxito. Total que este oráculo tenía una forma muy particular de cómo funcionaba. Bueno, dice que para que las personas realmente encontraran y supieran las predicciones que ellos quisieran tener acerca de la aventura de los viajes que empezarían, iban y enviaban a ese lugar y se encontraban con una sacerdotisa. La sacerdotisa entraba justamente dentro del templo de Delfos para sacar del oráculo las predicciones de cómo les iría su viaje. Esta mujer sacerdotisa ingresaba al templo y entraba en una etapa de trance. Y al mismo momento que entraba en una experiencia de trance, comenzaba a proferir palabras incoherentes, sin sentido, que realmente, hermano, ninguna persona lo podía entender. Sin embargo, después de esta experiencia espiritual, religiosa, mística que había en ese lugar, pagana, había un sacerdote que era el encargado de interpretar a través de proverbios todo lo que esa mujer en su trance y a través de las palabras incoherentes que decía, lo interpretaba, y al viajero o a la persona que iba al oráculo para buscar sus predicciones, les daba ese mensaje. Realmente esto era muy particular. Y esto infiltraba muchas veces dentro de las mismas experiencias espirituales que había dentro de la iglesia. Ahora, estas costumbres y estas experiencias, de alguna u otra manera, ellos ya lo habían practicado. Muchos iban al templo realmente de Delfos, donde se encontraba el dios Apolo, como el oráculo, porque ese era conocido, ese templo, el oráculo. Buscaban al oráculo para que le diera las predicciones acerca del futuro. Y todas estas experiencias, de manera realmente muy particular, se habían entremezclado con las experiencias de las manifestaciones espirituales, al punto que muchos inclusive tenían algunos aspectos que inclusive iban en contra de la persona y el nombre de Cristo. Ahora, es importante esto, ¿por qué? Porque Pablo inicia su mensaje de formación que no debemos ser ignorantes. Pablo está formándolos en conceptos de aquellas cosas que son espiritualmente dadas por el Espíritu. Y va a hablar acerca del ministerio del Espíritu, va a hablar de su persona, va a hablar de las capacidades, de los dones, de la manera muy particular que Él nos da y nos capacita y se manifiesta para poder edificar, formar e instruir a la iglesia. Ahora, Pablo comienza una vez más, le vuelvo a repetir, su mensaje de formación de que no debemos de ser ignorantes con respecto a los dones espirituales. Pablo en todas sus cartas nombra tres veces qué cosas no debemos de ignorar. Por ejemplo, él habla y dice que no debemos de ignorar el plan de Dios para Israel. El segundo acto, la segunda frase que el cual les dice a los creyentes que no deben de ignorar son los dones espirituales, como en este capítulo 12. Y la tercera cosa que no debe ignorar todo creyente es justamente el rapto o la segunda venida de Cristo en las nubes. Estas tres cosas que Pablo exhorta y anima constantemente a la iglesia y al creyente de no ignorar son las tres cosas que muchas veces no se toma mucha importancia. Es importantísimo que todo creyente tenga conocimiento, tenga formación con respecto a estos tres temas que el apóstol Pablo realmente nos está exhortando. Ahora, Pablo continúa su mensaje advirtiendo a los cristianos de Corintios que su pasada vida pagana y sus enseñanzas y experiencias de vida supersticiosa empobrecen su entendimiento acerca de la persona del Espíritu Santo y sus dones. Es por eso que el versículo 10 habla acerca de su experiencia, de su vida antes de Cristo y cómo estas experiencias de alguna u otra manera estaban empobreciendo su entendimiento para poder comprender acerca de la persona y los dones del Espíritu Santo. Ahora, Pablo continúa realmente su mensaje poniendo un principio dogmático apostólico con respecto a los dones espirituales, y es que todo don espiritual glorifica a Jesús.
y a nadie más. Esto es lo que Pablo va a poner. En otras palabras, Pablo le dice, nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Y aquí menciona claramente que los dones del Espíritu Santo tienen el fin, tienen el objetivo, tienen el propósito de glorificar a Jesús, no de glorificar a una persona. Como hoy día vemos mucho, ¿verdad? Aquellas campañas que hablan de milagros, de señales, y a quien más glorifican es al predicador o a la persona realmente que lleva el mensaje. Pero cuando Dios derrama los dones, da el Espíritu Santo a cada uno de sus hijos, los da para que el Espíritu de Dios a través de los dones glorifique a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que el apóstol Pablo va a poner este principio dogmático, que todo don espiritual glorifica a Jesús y a nadie más. Como lo dice el Evangelio de San Juan 15:26, donde la palabra de Dios dice, y el Espíritu de Dios tomará de lo mío y se lo dará a conocer. Y dice la Escritura que Él no buscará su propio, es decir, no hará las cosas para sí mismo, sino lo hará para glorificar a Dios. De esta manera dejen claro que el Espíritu mismo, ni siquiera Él busca promoverse o promocionarse a sí mismo, ni menos a nadie que no sea Jesús. Escuche bien realmente, porque hoy día mayormente hemos visto en diversas personas que tienen una manera muy particular de realmente realzar y adorar y a la tercera persona de la Trinidad. Y realmente inclusive cantan, adoran a la persona de la tercera, cuando el mismo Espíritu realmente es el que nos lleva, nos conduce a adorar a Cristo. Él jamás buscará promocionarse, ni menos promoverse a sí mismo, ni a nadie más que no sea a Jesús. Así que, mis hermanos, Pablo continúa su mensaje con los temas de la diversidad y la unidad de los dones espirituales. El verso 4 al 6 dice así: hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al Señor. Dios trabaja de manera diferente, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos ha dado un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Es de esta manera como Pablo continúa su lista de los nuevos dones y su diversidad, pero es el Espíritu Santo el único dador y quien obra a través de ellos. Ministerios y operaciones, es decir, dones ministeriales como oficios, como cargos, pastores, profetas, apóstoles, etcétera, etcétera, como lo dice Efesios 4:11. Pero también habla de dones operacionales que tienen que ver con dones de poder, milagros y etcétera, etcétera. Pablo realmente continúa su mensaje con las variaciones de las manifestaciones del Espíritu Santo del verso 7 al 11, hablando justamente de el Espíritu Santo que está siempre presente en y entre los cristianos. Claramente dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12 del verso 7 al 11, dice así: y cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da capacidad de dar consejos sabios, a otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial, a otros el mismo Espíritu le da gran fe, y a alguien más, a ese único Espíritu también le da el don de sanidad, y etcétera, y etcétera. Pero concluye diciendo: y es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos estos dones, solamente Él decide qué don dar a cada uno debe de tener. Mis hermanos, qué importante realmente saber esto, porque a veces es más evidente algunos dones que otros por sus manifestaciones. El propósito realmente de las manifestaciones es beneficiar a la familia de la Iglesia de Dios con el propósito de glorificar a Jesús. Constantemente Pablo está justamente llevando que el propósito de los dones y las manifestaciones espirituales es glorificar a Cristo, es glorificar a Jesús. De esta manera realmente está tratando de ayudar a formar el carácter en cada uno de nosotros con el propósito de que glorifiquemos a Cristo. Si usted me dice realmente por qué Dios nos da dones, es justamente para que por medio de ellos forme el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Porque esa es la meta del Espíritu Santo. No debemos de asombrarnos, ni menos confundirnos, sino más bien
no se olvide, el Espíritu de Dios está formando en nosotros el fruto del Espíritu, usando cada don que Él crea correcto para llegar a ese fin. ¿Cuál es el fin del Espíritu Santo? No se olvide, forjar el carácter de Cristo en nosotros. El objetivo de cada don es desarrollar que todos aquellos realmente que tenemos al Espíritu Santo y que nos ha dado ese don, es para lograr el fin de que cada uno de nosotros reflejemos el carácter de Cristo. Es de esta manera como la Biblia nos dice que todo esto lo hace el Espíritu Santo. Y ustedes saben realmente que el Espíritu Santo se nos ha sido dado para formar a Cristo en nosotros. Él cada día es el que nos muestra, el que va cambiando, transformando, llevándonos a una vida de santificación, en una vida de intimidad y de relación con Él. Así que, hermanos, no olvide, no deje que nuestras experiencias paganas influencien realmente y nos inhabiliten para poder comprender las manifestaciones espirituales, entendiendo de que ellas fueron dadas a través de nosotros para que sea Cristo glorificado. Si una iglesia está llena de dones, pero glorifican a cualquier persona y que no sea Jesús, realmente estamos en grandes peligros. Necesitamos lo que Pablo nos está advirtiendo, que tengamos bastante cuidado de no ser ignorantes en este punto. Así que, mis hermanos, espero que esto haya sido de mucha edificación y no olviden que la fuente de todos los dones es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quiere que cada uno de nosotros podamos comprender su propósito, su fin, su objetivo y su razón de ser por el cual Él nos da esos dones. Es que su meta es que no solamente nos asombremos de los hechos y manifestaciones del Espíritu Santo, ni menos nos confundamos, sino que más bien Él quiere generar en nosotros fruto del Espíritu Santo, usando cada don en nuestra vida para que forme realmente el carácter correcto de Cristo en cada uno de nosotros. Si los dones espirituales, las manifestaciones espirituales te está llevando a cualquier otro lugar, menos glorificar a Dios por medio de nuestra vida, ten bastante cuidado. Es por eso que el apóstol Pablo nos dice claramente en el versículo 3, por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. Maldice a Jesús, ni con sus palabras, ni con sus acciones, ni con su vida, sino que realmente todo aquel que realmente tiene al Espíritu Santo y habla por medio de él, su vida, su boca, su ser glorificará a Cristo, glorificará la persona de Jesús. No olvide, ni siquiera el mismo Espíritu realmente busca glorificarse a sí mismo, sino solamente a Jesús, solamente a Jesús. Que Dios te bendiga. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por este TCD, gracias por la instrucción que nos das por medio del apóstol Pablo acerca de los dones espirituales. Gracias porque sabemos que la fuente de todos esos dones es solamente el Espíritu Santo. Tenemos claro los propósitos y también tenemos claro, Señor, cómo nuestra vida pasada y nuestras prácticas místicas y religiosas pueden ingerir en el correcto entendimiento y conocimiento acerca de las manifestaciones y los dones espirituales en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a que no caigamos en el error. Que no caigamos, Señor, en un misticismo vacío, sin sentido, sin objetivo, sin entender realmente que tu propósito es que nosotros realmente vivamos bajo la influencia de tu Espíritu Santo, una vida manifestando tu gloria, tu poder en cada uno de nosotros, con el propósito, Señor, siempre de glorificar tu nombre. Gracias por cada ministerio, por cada don, por cada operación, por cada, oh Dios, capacidad divina y espiritual que has puesto en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a no perder el fin y el objetivo, que es vivir una vida y una administración que en todo momento glorifique a Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos y solamente a ti sea toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. El Señor me los guarde. Que tengan un precioso día. Hasta luego. Bendiciones. Señor, recibe de tu siervo
canto para ti.